es hoy la Navidad. El día 25 se celebra la Navidad en todo el mundo prácticamente, y que conmemora el nacimiento divino de Yeshua ben Yosef, es su nombre Yeshua, el Señor Jesús Cristo. Puede ser con Cristo significa en el griego, significa Mesías. Y vamos a tener una pequeña corta lectura sobre un librito que es un ensayo que tuve la fortuna de escribir, que se llama Cristo y Krishna, estudio comparativo de dos encarnaciones avataras de Dios en la historia. Y bueno, vamos así en síntesis, algunos párrafos leeremos textualmente y quisiera ir a las comparaciones. Dice así: bueno, Narayana Namaskritya Naranchayvana Rotaman Devin Swati Vyasan Tatoyayang Udiraye Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasya Om Namo Bhagavate Vasya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ayanati Mirandasya Yananyana Salakaya Chakshuru Militanyena Tasmai Siurave Namaha Si Chaitanya Namano Vistan Estapitanyena Bhutale Swayan Rupta Kadamahyang Adati Swapadantikam Yayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadahar Si Vasadigora Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vamos a poner aquí es una canción muy bonita que se llama Adesti Fidels, con unidos cantores de Viena, que es vamos devotos a cuando se conmemora la Navidad. Y parece que han despaciado el YouTube por ahí. Hay mucha gente viendo YouTube ahorita. Bueno, ahí lo dejamos en lo que carga eso. Vamos. Seguimos nosotros nuestra clase. Muy bien. Dice así. Dice así. Cristo y Krishna. Dice así. Ya en la actualidad, con los avances en los medios de comunicación, todos han oído hablar de estas grandes figuras que han marcado la historia de la humanidad. Aunque anteriormente este tema ha sido uno de los más discutidos e investigados en las comunidades eruditas de los estudios de las religiones. Pues así como es Cristo para más de 2.7 billones de cristianos, Cristo es para 1.7 billones de hinduistas. Sin embargo, es triste decirlo, que para el veredicto de la historia natural que sostiene la ciencia moderna secular, fueron tan solo unos simples seres humanos convertidos en deidades por sus seguidores, y sus milagros son tan solo mitos y leyendas. Cita de Rodolfo Bullman, 1970, Albert Schweitzer, 1967, Larry W. Hurtado, 2015, etc. Veamos unos ejemplos. No conozco a un académico de prestigio que dude de la historicidad de Jesús, dice Eric Meyers, arqueólogo y profesor emérito. Hace siglos que debaten los detalles, pero nadie que sea serio duda. Romey, año 2007, página 37. El estudioso Rodolfo Otto dictaminó que Krishna fue una personalidad histórica, es un hecho ampliamente indudable. Es bueno recordar, fíjense, que Rodolfo Otto él es un científico de estudios de religiones, es el padre de una rama científica para estudiar las religiones que se llama Fenomenología de la Religión. Él vivió en el siglo XX y es un científico social, historiador, académico, y él este verdicto estudiar a Krishna y además era cristiano. Sin embargo, encontramos también que un buen número de especialistas han podido apreciar la trascendencia de ambas figuras divinas, como lo refleja el pensamiento de Hans Kuhn. Y Hans Kuhn dice que Cristo es un héroe religioso y vino como en el Mahabharata, así en la historia de la India religiosa, y que forma similar el Espíritu. Cristo es una encarnación de Vishnu, y de forma similar el Espíritu Santo es Cristo, mensajero del Bhagavad Gita. Mensajero del Bhagavad Gita Krishna y de los evangelios Cristo, tan personaje histórico Krishna como Cristo, tan verdaderos dioses ambos.
Muy interesante estas comparaciones apreciativas. Dice que Bakpesh, que fungió como director de Indología en el Colegio de México en 1975, escribió: es necesario comprender el significado del Señor Krishna. En la literatura védica de la India se considera a Vishnu como el Dios supremo, mediante cuyo poder existe orden y estabilidad en la naturaleza, y a quien se le adora con un espíritu de devoción amorosa, o sea, bhakti. Se entiende que de vez en cuando Él se encarna, total o parcialmente, a fin de ayudar a la humanidad. El Señor Krishna es la forma original y completa de Vishnu. El Señor Krishna nació en una prisión y mostraba desde el principio señales de ser un niño extraordinariamente brillante. Sin embargo, el aspecto más importante de su personalidad surgió cuando en el campo de batalla de Kurukshetra, a un lugar a unos 160 kilómetros de Delhi, él habló las palabras del Bhagavad Gita a su amigo y discípulo Arjuna. Aquel santo discurso, hablado en no más de 30 minutos, aún inspira y despierta el espíritu de millones de personas en India. Durante los últimos 5000 años, el Señor Krishna ha sido una poderosa fuente de guía en la India. Bakpesh, 1965, página 8. Thomas Hopping, un doctor de Yale en el tema, en historia de Vaishnavismo, afirmó, de la Universidad de Yale: a partir de una estricta y firme postura histórica académica, Krishna, quien aparece en el Bhagavad Gita, es el príncipe Krishna del Mahabharata. Krishna, el príncipe histórico y cochero de Arjuna. Al respecto también Hawking dijo esto, dice: Krishna ha sido revelado como el Señor Supremo, identificado como el Brahman Védico y Purusha, con la forma universal de Vishnu. Es la culminación de todas las formas religiosas de los Vedas. Hawking, 1971, página 94. El Papa Juan Pablo II, en su visita a Nairobi, dijo, vamos a leer tantito, déjame nada más poner, yo le puse bucle, pero parece que falló el bucle. No. ¿Quién sabe qué se trae? Ahorita, ¿cómo se llama? El YouTube que separa la música. En fin, así es Kali Yuga. Bueno, vamos a quitarla tantita, fíjate, no pasa nada. Muy bien, ya está. Seguimos sin música de tan bonita. Vamos a ver, dice así. El Papa Juan Pablo II, en su visita a Nairobi, dijo: sí he escuchado acerca de Krishna. Krishna es grandioso. Verdaderamente siento mucho placer. Entiendo algo acerca de los profundos conceptos filosóficos que sustentan en la India y los aprecio. De hecho, en el siglo XX, varios teólogos cristianos han recorrido este estudio comparativo. Obviamente ya citamos a Rodolfo Otto, Jeffrey Parrinder, William Blanchard, John Plott, entre otros. Al respecto, John Rosner, catedrático especialista en historia clásica y antigua, cuyo interés histórico se ha centrado en las religiones del mundo arcaico, aseveró sobre este asunto: hemos de conocer las creencias y tradiciones culturales espirituales de otra gente, pero hacerse de tal manera que ayude a comprender que desde el punto de vista teológico, si uno es cristiano, Dios se ha revelado a través de los gentes o pueblos del mundo, y no solamente a los judíos o cristianos. No podemos permitirnos el lujo de centrarnos en nuestras diferencias y utilizarlas como máscaras e ídolos con los cuales atacar a otras personas o pueblos, generalmente por razones de fondo político, económico o social, que no tienen nada que ver con la auténtica espiritualidad. Ya no se puede afirmar que los valores de todos aquellos que han crecido fuera de nuestra cultura estén equivocados. Ese tipo de pensamiento lleva a la destrucción del mundo. Dice: así, el objetivo de este tratado consiste en invitar a los lectores a asomarse por esta ventana, a manera que les sirva de información, pues hemos desenterrado lagunas que han creado fuertes controversias y que pocas veces se ventilan, con las que cada quien se formará su propio criterio. Pues la idea es motivar el diálogo, la comprensión y conciliar en la visión de unidad detrás de la diversidad que el Ser Supremo ha manifestado en la historia, apreciando las cosas que nos unen como seres divinos y no las que nos diferencian como seres carnales. Por lo que este tratado presenta las comparaciones erróneas que han surgido. Luego, para crear un balance, se muestra el estudio de diferencias de ambas figuras, posteriormente la exposición de comparaciones para terminar con unas propuestas de conclusiones. Entonces ahí entramos en un estudio de las comparaciones erróneas, ¿no? De los anticristianos,
de la gente, los jacobinos, ¿no? De autores jacobinos, ¿no? Así que son retóricos, que escriben, atacan al cristianismo, comparándolo a autores así como, por ejemplo, que afirman que el cristianismo plagió o robó a las religiones antiguas y que inventaron a un Jesucristo, ¿no? Acerca de Jesús, y así de algunos de esos tipos, así militantes ateístas, así recalcitrantes, ¿no? Como hay un documental más Relibros de Bill Maher, un tipo completamente así odioso de Dios, ¿no? Que de hecho él dice que para 2060 todo apoya la programación o la adoctrinación LGTB, ¿no? Que hacen en los medios, y él dice que para el 2020, 2060, todos los estadounidenses serán gays. Bueno, el Dios que no estaba allí de Fleming Seidheads, otro igual, también un negacionista, así que eh, cree sin duda cree algún mito materialista, ¿verdad? Lo cree como verdad absoluta, el Big Bang o la evolución, por ejemplo, que no saben que es una teoría, y creen en el paraíso socialista o comunista, sin duda. Por una onda así de alguna teóloga cree, ¿no? O la tesis de Nietzsche, pero, pero no cree en la historia religiosa. Y la película de Peter Joseph, ¿no? Que se llamaba... la película esa Say Gays, esa otra tontería, esta falsedad en cuanto habla de cristianismo, y los hijos de Dios y la conspiración y el Cristo en Egipto. La conexión es de Horus Jesús, de Dorothy M. Murdoch, alias Acharya S. O sea, estas personas son gente negacionista de Dios, pero no son la academia. Realmente son, aquí dice, todos estos discursos promueven con odio la idea del mito al culto solar. Es una entelequia inventada, un cuento materialista que dice que el sol es la base de todas las religiones, pero eso, una hipótesis ya descartada hace mucho, o sea, no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, pero estos personajes así que veían el pasado, ¿no? Estos crean sus cuentos, ¿no? Los materialistas. Bueno, es entelequias. Se originaron los escritos de es decir, que esas entelequias se originaron en los escritos de dos aficionados de la cultura egipcia, llamados Godwin Hall Higgins, en 1962 a 1833, y Gerald Massey, 1829 al 1907, que hablaban así la idea de que Cristo lo habían copiado, especulando que los escritores evangélicos tomaron prestados los relatos de la antigüedad. Y ya los eruditos, los especialistas en el estudio de las religiones, del cristianismo y todo eso y de todas, en la actualidad reconocen que este enfoque está fundamentalmente desorientado, pues no solo se desasocia de la realidad histórica, sino que tristemente casi todos los supuestos paralelos que presentaron están llenos de desinformación, como por ejemplo de que Krishna fue crucificado, nació en una virgen, cuando fue el octavo hijo, aunque sí tuvo un nacimiento inmaculado, que dicen que Krishna nació el 25 de diciembre, ustedes creen unas especulaciones terribles, y un largo etcétera de datos falsos, al igual que entre los otros personajes que comparan como Atis, Horus, en fin, Zoroastro, comparan a Confucio, comparan con... ¿quién más por ahí? Así muchos personajes con Cristo, ¿no? Es una serie de fantasías ahí raras. Bueno, pero hay otro extremo también que lo crearon los orientalistas, quienes eran cristianos recalcitrantes del siglo 1700 a 1900 después de Cristo, aunque ahora son los padres de la indología. No obstante, fueron los primeros en confeccionar desinformaciones en su afán de destruir la fe de los hindúes y convertirlos. Una de las hipótesis que se extendió recibió una aceptación exaltada entre los ámbitos de la historia universal fue la denominada borrowing. Esta enunciaba que Krishna, los textos que datan de su vida y su doctrina, era una derivación del cristianismo, por lo que tenían que ser posteriores. Fíjense. En 1972, Piyori fue uno de los primeros en clamar que el nombre sánscrito Krishna provenía del griego Christos. Por su parte, Albrecht Weber hizo un estudio comparativo del nacimiento divino de ambos, Cristo y Krishna. También se señaló la conexión de los nombres y el concepto de encarnación o avatar, sosteniendo que eran extraídos del cristianismo. F. Lossinger formuló su tesis sobre un estudio del Bhagavad Gita en el Nuevo Testamento, considerando que la armonía entre ambos clásicos se debía a que el Gita fue derivado. Edgar Hopkins, en su ensayo titulado Cristo en India, presupone un concepto divergente a las hipótesis, ya que opinaba
que Krishna fue un dios tribal, pero con la llegada del cristianismo en los primeros siglos de la era adquirió el significado de divinidad suprema. O sea que la idea es que una transculturización para convertir a los cristianos, no, mira, en realidad Krishna es Cristo, nada más que lo adoptaron, lo hinduizaron, lo transculturizaron y lo adaptaron a su cultura, pero en realidad era Cristo para convertirlos, ¿no? Sin embargo, los hallazgos arqueológicos y documentales mostraron la invalidez de tales conjeturas. Confrontes de Rose, 1909. En contradicción con Yori, el conde Constantino Volney, de 1757 a 1820, fue uno de los primeros en sostener que el nombre Cristo se deriva de Krishna, o sea, al revés, citado por Pick en 1986-320. August Barr, quien era cristiano, retó a Weber clamando que la tradición de Krishna antefechaba al cristianismo. Lacey y también Richard Gere refutaron la idea derivacionista, apelando al historiador griego Megástenes, quien da evidencia testificando que Krishna vivió 138 generaciones de reyes antes de Alejandro Magno. Megástenes, historiador griego, en el año, en la época de Alejandro, en la época de la helenización. Alan Dalkis, quien fue al principio borrovinista, admitió Garp destruyó la teoría de Weber de una vez y por todas. El profesor J. Stahl escribió: yo sé que la devoción a Krishna es antigua y nunca ha sido influenciada por el cristianismo. Stahl, 1970. Para concluir, tal fraude fue rechazado del mundo académico en la primera década del siglo XX. En realidad, no existe ninguna prueba ni literaria ni arqueológica que compruebe que alguna de las dos tradiciones haya copiado de la otra. Aunque las dataciones tardías de las obras de la vida de Krishna se hicieron bajo esta obsoleta óptica y Borrowing. De hecho, existen eruditos que no han podido superar este condicionamiento cultural y se resisten con pasión a aceptar la antigüedad de los textos hagiográficos, o sea, de la vida religiosa de Krishna, como el Harivansa, el Vishnu Purana y el Bhagavatam, y los condenan del 5 al 9 después de Cristo. Sí, hay, y eso digamos que es la idea predominante todavía en la academia, que existen personas todavía así programadas por estas ideas, y algunos porque su pasado cristiano, son cristianos, que se resisten así, ¿no? Y salen hablando cosas así en internet, en fin, hay de todo en este mundo. O sea, ¿no? Pero otros expertos, donde incluye el autor, han demostrado que la antigüedad de estos textos es muy anterior al cristianismo y todavía no se ha llegado a un veredicto unánime de la antigüedad, como lo confesó uno de los más prominentes sustentadores de estas dataciones tardías, Van Buitenen. La aseveración de que el Bhagavatam tiene su origen en el sur de la India con los salvas para el siglo IX después de Cristo está sujeta a debate. La fecha exacta del Bhagavad Purana no se ha establecido, ni insisto, sin compromiso sobre el origen en el sur del texto. Buitenen, 1996. También Ludo Rocher precisó que los investigadores no han podido llegar a un acuerdo claro sobre la fecha del Bhagavatam. Rocher, 1966. Si es muy honesto, este profesor ha dicho que ni los Puranas tampoco se pueden fechar. Voy a poner aquí pongo una lista, ¿no? de que fechan la vida, los libros hagiográficos, o sea, de la biografía religiosa de Krishna, que van desde Horace C. Wilson, el 3 después de Cristo, luego así subiendo Dasaguta, Charman, así van bajando Ingles, más Parginer, Hopkins, Eliade, Hars, quinto después de Cristo, Tagarma Krishnamurti, cuarto y quinto, Dischital, el 3 después de Cristo. De Hudson dice que fueron el Bhagavatam escrito del quinto al cuarto antes de Cristo y lo último al séptimo después de Cristo. R. Vyas del 9 al 10 antes de Cristo, Kedarnath Datta, Bhaktivinoda dice que el 20 antes de Cristo, Gokhale 3000 antes de Cristo y P.B. Bartak en el 50 antes de Cristo, 5000 antes de Cristo. En fin, en síntesis, los académicos mundanos no saben cuándo fue el Bhagavatam. Bueno, y aquí entramos, por ejemplo, a hablar como el historiador Juan González de Dios dice, Juan de Dios González indica que los cristianos eligieron el nacimiento de Cristo como el inicio de una nueva era, los musulmanes la vida de Mohammed, de la Meca, la Hégira. A partir de estos acontecimientos religiosos, cada civilización comienza a contar los años. Y Teresa Roth, pues, que dijo que los hindúes, ¿verdad?, marcaron una fecha calendárica también a partir de la muerte de Krishna, desde el punto de vista mundano, ¿verdad?, fue la desaparición de Krishna. Y lo que el Bhagavatam relata, cuando el Señor Vishnu, conocido como Krishna, ascendió al cielo espiritual, Kali entró en este mundo y las personas empezaron a tomar placer en los actos pecaminosos. Bhagavatam 12:2-29. En fin, bueno, entramos con todo ese tema y luego explicamos varios puntos, ¿verdad?, de
de la antigüedad de los textos védicos, ¿no? Porque ponen que la época de Krishna, cuando dicen que fue en la época de Krishna, fue en el 900 antes de Cristo, y ponemos las pruebas que son basadas en las declaraciones de Megástenes, ¿verdad? Quien dijo que habló del rey Chandrakutus y lo han identificado con Chandragupta Maurya. El problema es que los descendientes de Chandragupta Maurya fueron Asoka Maurya, ¿sí? Y Bindusar, y así antes, y así, Bindusar y Asoka, ¿no? El antecesor y los sucesores fueron estos, pero Megástenes, en realidad, Megástenes no menciona a los ascendientes. Megástenes dice que los ascendientes de Chandrakuts son Chandramas Sandasiptus, los cuales no conciernen con rey Ananda, el antecesor de Asoka, Chandragupta Maurya, ni su hijo de Sandasoka, lo cierto Bindusar, sino que él dice que se llama Chandramas Sandasiptus, y estos corresponden a a los del Chandragupta Gupta, que su antecesor se llamó Chandramas, y su hijo Samudragupta Sandasiptus, que son los que coinciden, porque los griegos grecolizaban los nombres védicos. Y el Asoka budista fue un rey de Kashmir, también lo documenta muy bien. Esto lo documentó el doctor Prasago Khaled, que lo quiero tener una conferencia, pero no quiere, no, que además hizo su estudio, todo eso, pero no le gusta salir en las conferencias, así. En fin, bueno, hablamos del rol social de Cristo y Krishna, como el Señor Jesucristo fue un rabí, un maestro que enseñaba la Torá, las enseñanzas del Talmud, la filosofía, teología hebrea. En cambio, Krishna fue un rey kshatriya, ¿verdad? Un príncipe kshatriya, como el rey David, el rey Salomón, ¿no? Que fueron héroes, guerreros, muy religiosos, que se casaron con varias esposas, también Krishna, ¿no? Por ejemplo, doy el ejemplo del califa Abdurrahman II, del 841 al 996 DC, que tenía 6.321 esposas. Krishna tuvo 8 esposas, pero rescató 16.100, que luego las aceptó porque esas muchachas ya no se iba a casar con ellas. En la cultura védica eran así repudiadas, y él, para salvarlas de eso, las aceptó como esposas y mostrar su poder de Bhagavan. Bueno, entonces entramos en varias discusiones de la escatología, el cuerpo espiritual, todo eso de la enseñanza de Cristo y Krishna, ¿verdad? Como, en fin, en la reencarnación del cristianismo antiguo, en fin, todo eso, ¿no? Los primeros, todo eso y del judaísmo, cómo creían en la reencarnación, en fin, todo ese asunto, pero es otro tema. También como diferencia su filosofía de paz y guerra. Jesús dijo siempre que no pelearan, aunque agarró una vez a latigazo a los mercaderes del templo por hacer negocio en el templo, y le gritó muy duro, así le tiró con todo a los fariseos por explotar la religión. Pero sin embargo él dijo: vuelve tu espada, no a Pedro, no, el que espada mata, espada muere, ¿no? Y cuando ojo por ojo le decía: no, yo les digo, no resistan al que haga mal. Si alguien te da una bofetada, pon la derecha, vuélvete también la otra, ¿no? Si te quiere poner pleito para quitarte una camisa, déjasela también, ¿no? Déjale hasta tu capa. Si alguien te quiere obligar a que lo lleves 1 kilómetro, llévatelo 2, ¿no? El que te pida darle, que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y él dice: ama a tus enemigos, ¿no? Ora por los que te persiguen, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, cosas que no se aplicaron en la realidad, ¿verdad? Ahí vieron toda una serie de datos. Y datos bíblicos que hablan de que sí hay que, ¿verdad? Porque a veces los cristianos predican en India que Cristo habló nada más de paz y la Biblia pura paz, y que aquí habla de la guerra santa, ¿no? La guerra contra los adármicos. Pero vemos que la Biblia, que muchos, ¿no? La profesión del Señor, que José matara a Amalek y a su pueblo con golpe de espada, en fin, muchas citas de que hablan de que sí, mismo Cristo agarró a latigazos a los fariseos y a los... En fin, es otro tema. Habla de las diferencias a varios puntos, ¿no? Así el nivel filosófico de los textos de Krishna pues son más racionales, más ontológicos, en fin, en eso entramos, ¿no? En mucha ontología, más que enseñanzas de praxis moral. Sí hay también, pero también hay ontología, como Cristo habla mucho en parábolas, y Krishna también algunas parábolas, pero más que todo racionamiento filosófico. Luego el Padre y el Hijo Divino, como Cristo revela que Él es el Hijo Divino de Dios, uno en esencia con el Padre, pero que hay una dualidad entre Dios Padre e Hijo, o sea, hay un Dios Hijo Divino y el Dios Padre, ¿verdad?
y él lo muestra que el Padre es superior a mí, en fin, todo eso. Y cómo Krishna se revela totalmente como ser supremo, no hay nada más superior que él. Y bueno, vamos a las comparaciones, que es lo que yo quería hablar aquí. Se podría encontrar más diferencias. Bueno, ok. Ambos tuvieron una concepción inmaculada y milagrosa, ¿verdad? Jesús nació de la Virgen, Santa Virgen, ¿cómo se llama? Miriam, su nombre hebreo, sin ser tocada por su padre. También Krishna nació, ¿verdad? Apareció primero así, se le reveló en la mente a su padre en trance místico, y entró de así directo a su madre en trance místico, así que ella quedó embarazada de Krishna. Al nacer hubo cánticos de los seres celestiales, como devas, ángeles y demás, en ambos. Krishna es su manifestación al revelar su identidad, y además cuando Krishna aparece, se aparece el viento Somaya, aparece en su forma de Vishnu, totalmente manifestando su opulencia de Dios. En ambos se celebra su nacimiento en la medianoche, tanto Cristo como Krishna. Hubo estrellas que señalaban sus misiones y nacimientos divinos. El caso de Krishna fue la Rohini y la Aldebarán. Y en caso de Cristo, pues parece que es el cometa Halley. Ambos fueron el objeto de odio y persecución de tiranos como Herodes y el rey Kansa. El rey Kansa, que los quisieron matar y mandaron a masacrar a los niños inocentes después del nacimiento de ellos. Ambos tuvieron que huir y esconderse por la persecución de los tiranos, Cristo en Egipto y Krishna en Gokula, ahí cerca de Vrindavan. Ambos se enfrentaron a demonios. En el caso de Cristo se le apareció como serpiente, y en Krishna uno como serpiente a través de diversos animales y personajes malignos. Ambos hicieron el milagro de curar mujeres jorobadas, resultar fallecidos. Los casos de Jesús son conocidos, de Krishna los vaqueritos envenenados por la serpiente Kaliya y al hijo de su maestro. Ambos lavaron los pies de sus seguidores devotos. Ambos tuvieron una transfiguración divina. Caso de Krishna al mostrar su forma universal ante Arjuna y otros. O sea, hizo la manifestación también a Duryodhana, en fin, este tipo de manifestaciones sobrenaturales. Sus enseñanzas fueron teístas, o sea que hay un Dios personal, ¿verdad? Que uno tiene una relación con Él y que se revela en la tierra y revela las escrituras centradas en el amor de Dios sobre todo. Ambos sostuvieron la eternidad del alma y que el mundo es material, es temporal, por lo que el real y máximo valor está en el cielo espiritual, la morada de Dios, y no en este mundo. La meta de la vida es regresar con Dios, a través de seguir los mandamientos del Dharma, y hacer digno de entrar en el reino de Dios. Mi reino no es en este mundo. Juan 18:36. Pues, ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos 8:36. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, donde los ladrones penetran y roban. Mateo 19:34. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Es lo mismo. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Lucas 23:43. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Entonces Jesús le dijo, y le dijo Jesús, es cuando está en la crucificación, uno de los que estaban crucificados. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la enseñanza de Jesús original. Ambos marcaron la historia con eras calendáricas, que han servido para contar los años. Cristo la era actual global y Krishna la era de Kali Yuga, que sigue rigiendo los cálculos astronómicos y astrológicos del sistema Yotir y Panchanga de India. Ambos tuvieron una muerte sobrenatural. Krishna aparentemente fue flechado en su pie y después de dar muchas instrucciones se reveló como Dios e hizo su ascensión en su cuerpo espiritual. Cristo fue crucificado y enterrado e hizo su resurrección y luego en días su ascensión en el cielo por su cuerpo glorificado. Al morir ambos hubo oscuridad y vientos como temblores de tierra. Eso viene en el Bhagavatam, cuando ve los síntomas de Kali Yuga Yudhishthira. No matarás incluye a los animales. Las enseñanzas de Krishna de vegetarianismo son explícitas, como una gran virtud. No obstante, aunque en los 4 evangelios Cristo no toca mucho el tema, mas existen referencias en los códices del Mar Muerto, en el famoso Evangelio de la Paz, traducido por Edmond Bordius Shekeli, filólogo doctorado en filosofía en la Universidad de París y otros grados en las universidades de Viena y Leipzig. Fue profesor en filosofía y en psicología experimental en la Universidad de
Boliai en Kosalia, ahora sí oye en Rumania, y en dicho texto Cristo concuerda con las enseñanzas védicas de Krishna. Y Jesús continuó: Dios ordenó a vuestros antepasados no matarás, pero sus corazones estaban endurecidos y mataron. Entonces Moisés deseó que por lo menos no matasen hombres y les permitió matar a los animales. Entonces el corazón de vuestros antepasados se endureció más aún y mataron a hombres y animales por igual. Mas yo os digo, no matéis ni a hombres ni a animales, ni siquiera el alimento que lleváis a vuestra boca, pues si coméis alimento vivo, él mismo os vivificará. Pues si matáis vuestro alimento, la comida muerta os matará también, pues la vida viene solo de la vida, y de la muerte viene siempre la muerte. Porque todo cuanto mata vuestros alimentos, mata también vuestros cuerpos. Y todo cuanto mata vuestros cuerpos, también mata vuestras almas. Vuestros cuerpos se convierten en lo que son vuestros alimentos, igual que vuestros espíritus se convierten en lo que son vuestros pensamientos. Pues en verdad os digo, vivid solo del agua y de la vida, no preparéis vuestros alimentos con el fuego de la muerte, que mata vuestros alimentos, vuestros cuerpos y también vuestras almas. Esto también fue confirmado por los estudios del padre Mariano Ganciani, párroco de la iglesia romana de San Juan de los Florentinos, teólogo, filósofo y exegeta biblista, y prelado Monseñor Ganciani, de 1928 a 2007. Gozó el aprecio de varios papas, y en particularmente del Papa Pablo VI, que comprobó que Jesús y los apóstoles eran vegetarianos. Esto lo sustenta por muchas referencias de los autores de la iglesia primitiva, que dan testimonio que los apóstoles y Jesús, como también los primeros cristianos, no comían carne, sino que eran vegetarianos, en su obra En el Arca de Noé, 1990. Ambos prometieron regresar para enjuiciar a los impíos y restaurar la paz y armonía. Según los exégetas, en Apocalipsis 9, 11, 12, le atribuyen que Cristo aparecería como: y vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce, sino él. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado Verbo de Dios. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las guiará con cetro de hierro. Él pisa del lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. En comparación a esta profecía también se menciona en Brahma Vivarta Purana, Prakritikanda, capítulo 7, 60, 52, 59. ¿Cuáles serán las condiciones acerca del final de Kali Yuga y cuáles serán las acciones y propósitos del Avatar Kalki? En este momento habrá caos en la tierra. En todas partes actividades indeseables de los ladrones y saqueadores aumentarán. Ese momento, en la casa de un brahman llamado Visnuyasa, Narayan aparecerá en uno de sus rayos, en la forma del gran Kalki, como el hijo de ese brahmana. Será montado sobre un caballo y sosteniendo una espada en su mano, él destruirá a todos los melechas malvados, egoístas, de baja mentalidad en la tierra. Así la tierra se deshacerá de los melechas, después de lo cual desaparecerá. El Bhagavatam describe las actividades del señor Kalki de la siguiente manera: el señor Kalki, el señor del universo, montará su veloz caballo blanco de Vadata y, espada en mano, viajará sobre la tierra exhibiendo sus 8 opulencias místicas, 8 cualidades especiales de Dios, mostrando su inigualable refulgencia. Cabalgando a la gran velocidad, matará por millones a los ladrones que se han atrevido a vestirse como reyes. Es el Bhagavatam 12.2, 19-20. Oh Devas, no deben demorarse por sus presiones plenarias, nazcan en la tierra. Más tarde confiaré la responsabilidad de gobernar la tierra a 2 poderosos reyes llamados Maru y Devapi. Luego estableceré otra vez el Satya Yuga, la era de oro, y que se lleve miles de años parcialmente en la tierra, y así establecer los principios de la religión como eran antes. Tengan la seguridad de que regresaré a Vaikunta, reino de Dios, solo después de destruir la serpiente venenosa de Kali, de la era de Kali. Esto será la final encarnación de Krishna en este ciclo de 4 yugas o eras, pues antes Krishna profetizó venir como Buda y luego como el más reciente avatar, Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero Kalki es el más comparable.
Ambos corresponden milagrosamente a las oraciones y fervor de sus creyentes, quienes atestiguan recibir en forma tangible sus bendiciones. Y existen millones de testimonios de personas que han transformado sus vidas por invocar el santo nombre de ellos y dejado atrás vicios y conductas destructivas. Ambos son adorados como niños Dios por sus devotos. Otro paralelismo es la adoración como niños por parte de sus fieles. Es común que la tradición católica la veneración del niño Dios desde el nacimiento hasta la levantada en la Candelaria. Paralelamente, el niño Krishna es venerado como Ladu Gopal, el niño de los dulces, y en especial en el mes de Kartika como Damodar, el niño que fue atado en el vientre por su madre con una devoción especial. Adoración iconomórfica e iconográfica. Aunque solo en las sectas derivadas del protestantismo ya no, hasta lo repudian, desde los inicios del cristianismo hasta nuestros días, todas las iglesias como la ortodoxa, griega, rusas, coptas, anglicana, romana, etc., los fieles han adorado a Cristo con íconos, los cuales, según la fe popular, han hecho milagros, como llorar, hablar con sus fieles, moverse, etc. Paralelamente, en Krishna es adorado en sus íconos como mandato canónico, y existe un registro histórico enorme de milagros hasta el día de hoy, donde los íconos toman leche, comida, hablan con sus devotos y muchos milagros de todo tipo. Actualmente esto se ha videograbado. Ambos son adorados como el esposo del alma de algunos devotos. En el misticismo carmelita español tenemos a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Ávila, quienes compusieron poesía mística sobre la búsqueda del amor conyugal de su alma con Cristo. En la tradición del Gaudiya Vaishnava, los devotos de Krishna, seguidores de Chaitanya, también existe una fuerte tradición mística del amor conyugal de algunas almas puras como amantes de Krishna en el reino espiritual, lo cual es exaltado y personificado en el amor de las gopis. Las devotas vaqueritas de Krishna, en especial Radharani. Esto corresponde a lo que los teólogos llaman el matrimonio espiritual. Ambos son el objeto de devoción y amor como adoración de millones de devotos a lo largo de la historia. Ahora tienen un alcance global después de miles de años de haber nacido. Ambos indicaron que el reino de Dios espiritual está lleno de muchas moradas. El caso de Krishna llaman Vaikuntha Loka, los planetas espirituales, donde habitan diversas formas de Dios y avatars. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. San Juan 4:2. Ambos son llamados con nombres semejantes, Cristo y Krishna, aunque realmente el nombre de Cristo es Yeshua ben Yosef, Jesús hijo de José, y en arameo nunca se llamó o él pronunció el nombre Cristo, pues esta es la traducción griega de Mesías, que significa el ungido, pues los reyes los ungían como parte del ritual de coronación. Así, por arreglo de la providencia, a Jesús se le llegó a conocer mundialmente con el epíteto griego Cristo, más que Mesías. En cuanto a Krishna, su nombre completo es Krishna Vasudev, o como la tradición lo llama, Krishna Vasudeva, que significa Krishna, el hijo del rey Vasudeva, de la familia Brisni, de la dinastía Yadu, todos ellos reyes ancestros. Literalmente, la palabra Krishna en sánscrito significa color negro. También existen definiciones semánticas tanto en el Mahabharata como en el Atharva Veda que definen así: Krish y Na, el supremo atractivo. El diccionario Amaracosa lo define en especial de tener una tez azulada, lo mismo el diccionario Namakumudi, y con mayor antigüedad el Astadayi de Panini. Bueno, seguimos leyendo, ya me han dado el sueño pesado, que hemos estado trabajando mucho. Ok, dice, el Astadayi de Panini como el Mahabhashya de Patanjali lo precisan su definición de la praxis lingüística como Bhagavan, es la suprema personalidad de Dios, el Señor Supremo. Además, ellos estarán presentes donde quiera que se invoque su nombre. Mateo 18:20. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Krishna dijo, mi querido Nara, en realidad no resido en mi morada eterna, Vaikuntha, ni resido dentro de los corazones de los yogis místicos, sino que yo resido en el lugar donde mis devotos cantan mi nombre y discuten mi forma de pasatiempos y cualidades. Jesús dijo que donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, estaré yo, en medio de ellos. Y que dice, mi querido Narada, yo no resido ni enamorada, mi morada eterna, Vaikuntha,
ni resido entre el corazón de los místicos yogis, sino que resido en ese lugar donde mis devotos cantan mi nombre, discuten mi forma y pasatiempos y cualidades. Y bueno, ya como conclusión dice, Krishna afirmó, oh descendiente de Bharata, Bhagavad Gita 4.7, cuando quiera y donde quiera que haya una declinación de la práctica religiosa y un aumento predominante de la religión, es entonces yo mismo desciendo, para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los, ¿qué? Los principios de la religión. Yo mismo aparezco hoy a la trasera, Bhagavad Gita 4.9. Perdón, me estoy durmiendo, es que ha estado mucho trabajito. Bueno, ay, perdón. Dice así, el texto clásico de teología del sabio Krishnas Kaviraj, siglo XVI, los versos siguientes resumen el principio de la encarnación. El avatar o encarnación de Dios desciende del reino de Dios con fin de llevar a cabo la manifestación material. Y esta forma particular de la persona de Dios que así desciende se denomina encarnación avatar. Esas encarnaciones vienen al mundo material del reino de Dios. Cuando ellas descienden a la creación, adoptan el nombre de avatar. Madhya Chaitanya Charitamrita Madhya 20, 273, 264. Al respecto, el eminente sabio Srila Prabhupada en su exégesis comentó, así pues todos y cada uno de los avataras o encarnaciones del Señor tienen una misión específica y todos ellos se les describe en las escrituras reveladas. A nadie se le debe aceptar como avatar, a menos que se le mencione en las escrituras. No es cierto que el Señor aparece únicamente en la tierra hindú. Él puede manifestarse en cualquier parte, y donde quiera que les aparecer, en todas las encarnaciones, Él da tanto la religión como pueda entender la gente en particular, que se encuentre bajo estas circunstancias específicas. Pero la misión es la misma, llevar a la gente hacia el estado de conciencia de Dios y de obediencia a los principios de la religión. Algunas veces Él desciende personalmente, a veces envía a su representante fidedigno a forma de su hijo o sirviente, profeta. Él mismo desciende en alguna forma disfrazada. O sea que tiene que mostrar esto. Los siguen avatar, tiene que estar profetizado en los textos. Y en un tono considerado recomendó, si ustedes dejan de matar animales, es una charla que tiene con un monje alemán. Dice, si ustedes dejan de matar animales y cantan el santo nombre de Cristo, todo será perfecto. No queremos enseñarles nada, sino solo pedirles que por favor canten el nombre de Dios. La Biblia también exige esto de ustedes. Así que por favor, cooperemos y cantemos. Y ustedes tienen algún prejuicio en contra del canto del santo nombre de Krishna, entonces canten Cristos o Krishna. Ay, perdón, que el sueño me está ganando. Bueno, ok, estamos en maratoncitos también. Dice, y un tono considerado comentó, ok, sí, ok. Dice, si usted tiene un prejuicio de cantar el nombre de Krishna, cante Cristos o Krishna, no hay diferencia. Si Chaitanya dijo, Nanakari, Pahudani y Sarvasakti, Dios tiene millones y millones de nombres, debido a que no hay diferencia entre el nombre de Dios y el mismo, cuando uno de estos nombres tiene cada uno de estos nombres tiene la misma potencia que Dios. Por lo tanto, incluso aceptamos designaciones como hindú, cristiano, musulmán. Si simplemente cantamos el nombre de Dios que se encuentra en nuestras propias escrituras, alcanzaremos el plano espiritual. La vida humana tiene por objeto la autorrealización, aprender a amar a Dios. Esta es la verdadera belleza del hombre. Piensa que se lleva a cabo por ser como hindú, cristiano, musulmán, no importa, pero hágalo. Bhaktivedanta Ciencia de la Autorrealización 2018. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En fin, un tema muy bonito y bueno, espero que esto les sirva a todos los devotos de formación. Es lo que tratamos de hacer nosotros en este programa, pasar educación a todos los devotos y bueno, les deseamos que tengan una feliz Navidad, que Krishna los bendiga mucho. Si tienen alguna pregunta pueden hacer unos comentarios, ¿sí? Nosotros les contestaremos con mucho gusto
en los comentarios cuando ya te editemos la esta. Bueno, muchas gracias, Hare Krishna, miles de bendiciones hoy y siempre, ¿verdad? Este día tan, así tan importante y porque el nacimiento de un gran Satyavesh Avatar, un gran devoto puro. Y bueno, muchas gracias, Hare Krishna. Preguntas ahí se las vamos a hacer. Gracias a nuestros espectadores y a todos los que luego lo ven después de nosotros. Muchas de esta hora. Muchas gracias. Ay, perdón. Qué pena.